Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar nuevamente junto a ustedes en este domingo 14 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Ya nos acercamos a la Cuaresma avanzada, en donde tenemos que profundizar siempre los actos de piedad, que son la limosna, la oración y el ayuno, con todo lo que quiere decir de profundizar esos temas. A ver qué tema nos toca hoy en este Evangelio del cuarto domingo. Y lo hacemos comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados y vamos a decir entonces: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que por tu palabra realizas de manera admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a leer las lecturas. Y en esta primera lectura leemos del segundo libro de las Crónicas. Leemos así: en aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia,
en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 136 y decimos: tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres cantenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Leemos ahora la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Esto es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja en el comienzo, en la primera lectura? Hacemos referencia en el libro de las Crónicas a la historia del pueblo de Israel. Y lo que muestra es que Dios, al ver el pecado, castiga al pueblo de Israel y entonces se provoca lo que llaman el destierro a Babilonia. Los de Babilonia, los persas, invaden el imperio, todo el reinado de Israel y lo destruyen completamente. Y los que sobreviven se los lleva de esa tierra hacia Babilonia para que sean esclavos. Y como dice acá, durante 70 años estuvieron esclavos de Babilonia. Como dice el Salmo, querían que canten cánticos de alegría, pero no podían olvidar a su pueblo Jerusalén destruido. Hasta que el rey de Persia, Ciro, vuelve a enviar a los israelitas a su pueblo y reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Fíjense que la imagen de Dios siempre es una imagen de Dios castigador, porque el pueblo se había portado mal, otro pueblo lo invade y lo destruye, y lo vuelve a castigar durante 70 años hasta que regresa nuevamente al pueblo de Israel. Por supuesto que esto no se puede tomar, digamos, como la imagen de Dios que presenta Jesús. ¿Por qué? Porque es otra la perspectiva. En este pueblo de Israel lo que estaba enseñándole Dios, el camino de Dios, el camino del Creador. Fue la pedagogía de Dios a través de los siglos. Pero cuando llegó Jesús, cambió. ¿Por qué? En este Evangelio de Juan, lo que está resumido es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, no para juzgarlo, sino para salvarlo. Y uno tiene que mirar un poco todas las teologías que nacieron a partir de esto, ¿no? Porque es cierto que la imagen del Jesús, del Dios Abba, o sea, papito, que le dice Jesús, no es la del Antiguo Testamento del Dios castigador. Porque, insisto, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo Jesús. Esa es la prueba de la promesa hecha durante todos los siglos al pueblo de Israel, que se cumple en el mesianismo de Jesús, en el Hijo de Dios
con nosotros. Pero el tema acá es que muchas veces se tomó esto como el pago del pecado. Del pecado de Adán, Jesús viene a pagar la deuda, pero en realidad hoy no se puede sostener esa teología. Porque Jesús no tenía que pagar nada, ni Dios tenía que por qué pagar nada a los hombres y a toda la creación por haberlos creado. Sí, lo que quiso fue enseñar la revelación, o sea, que él estaba mostrando de cómo era Dios, que en realidad sigue siendo un misterio. Pero sí que envía a su Hijo para que vean cuál era la imagen de Dios. Y la imagen de Dios era el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque lo de Dios es amor puro. La creación toda es amor puro. Algunas veces hablando con otras personas decía, yo no entiendo la gente cómo no cree en Dios. Solamente con el ver el misterio de mi cuerpo. Yo no soy solo este cuerpo creado que es una maravilla. Cómo se reconstituye el cuerpo, se sana, se cura o se enferma y se muere. Pero es una maravilla la creación de Dios. Ni que hablar de cuando uno mira el universo inmenso. Alguien lo tuvo que haber creado. Y ese misterio lo tenemos nosotros mismos, porque ni nosotros nos llegamos a conocer tan profundamente. Porque en el fondo, cuando llegamos desde la oración a la soledad original con que fuimos creados, nos descubrimos que hay un creador, que hay alguien, un misterio que va más allá de nosotros y que justamente el Dios creador es el que manda a su Hijo ¿para qué? Para matar la muerte, para mostrarle a los hombres y mujeres de este mundo que más allá de esta vida está el reino de los cielos. Es por eso que las personas que tienen fe, aún el dolor humano, saben encontrarle un sentido. ¿Por qué? Porque el hombre no está solo para vivir porque respire y pasarla bien, sino para algo, para una misión que justamente nos mostramos en la misión de Jesús. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Algunos dicen pagar con su sangre a Dios. No, porque esa imagen del Dios que necesitó la sangre de Jesús para calmar, digamos, su ira y el pecado de Adán, en realidad esa teología hoy en día no se puede sostener. ¿Por qué? Porque Dios envía al mundo a Jesús para una misión, para que anuncie el reino de los cielos. Reino que se inaugura con su resurrección. Pero no que tenía que pagar con su sangre. Lo que pasa es que la realidad de la creación es esa. En la creación está el bien y el mal. Está que yo puedo creer en Dios o no creer. ¿Por qué? Porque el amor o es libre o no es amor. Yo recuerdo al leer un libro de un psicólogo que analizaba muy bien todo el tema del amor, pero solo en la parte sentimental, o sea, sentimientos, ira, odio, rencores, conciencia, inconsciencia, pero el amor se quedaba ahí. Pero frente a ese misterio, decía realmente, como que Dios tuvo la llave de encontrar la trascendencia, la llave de que una persona, más allá de su vida, piense en la plenitud de la vida. Pero este mismo psicólogo dice después, lo que pasa es que no nos dio la llave para que todos creyéramos en Él. Es que esa llave la tiene cada uno. ¿Por qué? Porque si no la tiene cada uno, uno no es libre de creer en Él o no creer. Y acá está la luz vino al mundo, pero el mundo no lo quiso reconocer. Siempre son metáforas las que hace el Evangelio de Juan.
Pero ¿de qué se trata la luz? ¿Y por qué? Porque los hijos de la tiniebla, los que hacen cosas corruptas, robos, estafas, en la amplitud de males que hay en el mundo, no quieren que se note. Siempre lo hacen en el oscuro para que no se vea. El ladrón no va a estar mostrándose que está robando. ¿Ven? En cambio, aquel que vive en la luz, no importa lo que haga, no importa lo que le hagan. Y aquí está el testimonio de millones de mártires, hombres y mujeres que por la justicia, la verdad, por el reino de los cielos, entregaron su vida por amor. Como Jesús, eso lo aprendimos ¿de quién? De Jesús, que no tuvo que pagar por nosotros. A ver, la misión de Jesús, ¿qué fue? Anunciar ese reino, y por anunciar el reino, el odio, la envidia, la codicia, hay que matarlo, porque nos molesta, porque nos cuestiona la vida. Por eso fue la condena a muerte de Jesús. Se juntaron el poder político, el poder religioso, el poder económico, y hay que matarlo. ¿Cómo? Tantos mártires que siguen muriendo hoy en día, ¿no? Sin embargo, Dios, la misión que le dio a Jesús fue, bueno, vas a morir como todos los hombres, pero le vas a mostrar a todos los hombres la resurrección y la vida. Que después de esta vida hay verdadera vida y plena vida. Que si uno entrega esa vida por amor, vale la pena vivir y morir. Ahí está el camino de Jesús. Que, por supuesto, para los intelectuales es una locura, diría San Pablo. Porque ese amor que trasciende aún su propia vida y va más allá, es el amor de Dios, es el misterio de Dios. No está en mi psiquis o en mi, mi funcionalidad, va más allá, es el misterio de Dios. ¿Bien? El otro día estaba leyendo el martirio de los mártires jesuitas en la Universidad de la UCA en la época de la guerra en El Salvador. Y justamente el que lo comentaba decía, Ellacuría y los otros quisieron quedarse en El Salvador para hacer la paz entre el ejército y la guerrilla, porque ellos querían la paz. Por eso planearon matarlo y los ejecutaron. Sin embargo, por este acto de martirio de estos hombres, de tanto, porque Rutilio, Romero, Ellacuría y todos los que estaban en la universidad, el odio fue tanto que al matarlos, el descrédito internacional fue tan fuerte que tuvieron que aceptar la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque aquellos hombres y mujeres entregaron sus vidas, lo que no pudieron hacer en vida, lo hicieron resucitados. Hicieron posible la paz en El Salvador. ¿Por qué? Porque el descrédito, por ejemplo, del ejército y de la represión fue tan grosera que ya nadie en el mundo le reconocía las atrocidades que estaban haciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios va más allá inclusive de la vida de los hombres. Pero en el fondo uno dice, los mártires del Salvador querían tanto la paz que con su sangre y con su muerte la lograron hacer. Esa es la trascendencia de Jesús. ¿Ve? Ese es el amor de Dios que entregó a su Hijo al mundo. Y que todavía, como que el mundo no lo termina de ver, no lo termina de creer. Y se encierra en guerras, en cosas malas, en odios, en rencores, porque no sabe la alegría del amor de Dios, porque no sabe lo que es creer en ese Jesús
que entregó su vida por amor y que nos enseña a nosotros, con todos los defectos que tengamos, a seguir el mismo camino de Jesús, el camino del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Por eso aquellos que viven en la verdad, aquellos que viven en la justicia, en la libertad, no importa lo que haga con ellos, esos hombres y mujeres de fe trascenderán sus vidas más allá de las cosas y harán posible un mundo nuevo. Es por eso que en esta Cuaresma, que nos acercamos ya al camino de la Semana Santa, nos tiene que quedar claro en nuestro corazón. Nuestro horizonte es como el de Jesús. Es el que va al Padre, a la trascendencia, a Dios, aunque en ese camino nos cueste la vida y la muerte. Vamos a pedir entonces en este tiempo, que todavía estamos de pandemia, pero ya con las vacunas que van llegando a los distintos lugares del mundo, que se ve en el horizonte tal vez la finalización de esta pandemia. Que hayamos aprendido en esta dificultad que tenemos que perseverar en esa fe, por encima de nuestras pequeñeces, de nuestros pecados, mirar más allá de las cosas como Jesús, a nuestro Padre del cielo. Y por eso vamos a pedirle a Dios diciendo: alimenta, Señor, nuestra fe. Alimenta, Señor, nuestra fe. Y por supuesto pedimos por la finalización de la pandemia y por todos los que todavía están sufriendo. Oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Para que Jesús sea hoy y siempre el camino, la verdad y la vida de nuestro pueblo, oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Por todos los que buscan la verdad con un corazón sincero, para que puedan encontrarla en Jesús, que se hizo camino, verdad y vida para todos los hombres y mujeres del mundo. Oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Para que en toda la familia reine el diálogo, el respeto, la comprensión, la solidaridad y el perdón. Oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Por los que se alejan de Jesús, para que superando las tentaciones se revistan de las obras del Espíritu, oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Por todos nosotros, para que no nos cansemos de mejorar la calidad de nuestra vida cristiana en solidaridad con los demás, oremos al Señor. Alimenta, Señor, nuestra fe. Alimenta, Señor, nuestra fe para que podamos crecer en este camino del amor, de la verdad y de la vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a ofrecer el pan y el vino para que sean el mismo cuerpo y sangre de Jesús con nosotros.
Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas. Para el sacrificio pedimos ayuda para celebrarlo con fe viva y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, lleno de misericordia, porque con el ayuno refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces. Por Cristo, Señor nuestro, por Él celebran tu grandeza todos los ángeles y los santos, celebrando tu alegría en los cielos con las virtudes celestiales y los bienaventurados. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano,
a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Ayúdanos inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad. Y siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos encuentren una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran confianza vamos a rezar a nuestro Padre del cielo, al Dios Creador. Vamos a decirle como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Y con esta certeza del amor de Dios con nosotros al enviarnos su Hijo, y nosotros, al ser sus hijos como Jesús, vamos acercándonos a la profundidad del camino de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Vamos a pedirle a Dios entonces por este camino que estamos recorriendo en la Cuaresma. Oremos, Dios nuestro, luz que alumbra a todos los hombres y mujeres que vienen a este mundo. Ilumina nuestros corazones con el resplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta esperanza podemos quedarnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.